¿Cuáles son las frecuencias de fallos en rodamientos? Los rodamientos son elementos de desgaste que sirven de apoyo de los ejes que sostienen las partes de las máquinas. En los rodamientos se concentran la mayor parte de esfuerzos estáticos y dinámicos de la máquina. Muchas veces se comenta que cuando una máquina es nueva o se le hace un mantenimiento, cambiando componentes de la misma, como por ejemplo los rodamientos, se dice que la máquina está perfecta o en perfectas condiciones. No niego la visión conceptual del comentario, pero me gustaría hacer notar un concepto científico ingenieril. Como sabéis, la fuerza es determinada con la ecuación masa por aceleración. Es sabido que en la Tierra todos los cuerpos son atraídos por esta a razón de la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros segundo cuadrado. Con lo que la fuerza de atracción, que llamamos peso, es masa por gravedad. Observando un diagrama de tensión de formación del acero, existe una parte elástica donde al generarse un esfuerzo se produce una deformación, pero si se deja de aplicar dicho esfuerzo, la deformación desaparece. En cambio, en la parte plástica, esta deformación es permanente. Por tanto, si consideramos que todas las partes de una máquina, incluidos los rodamientos, tienen un peso, por muy perfecto que estén, existe un esfuerzo en ellos, que es el propio peso de dichos elementos. Con lo que, incluso siendo nueva la máquina o alguno de sus componentes, como los rodamientos, están sometidos a una deformación, que puede ser muy pequeña, pero que le genera una imperfección en su geometría, con lo que, al moverse, se producen los ineludibles desequilibrios por microdeformaciones, que producen pequeñas amplitudes de pico en el espacio frecuencial, quizás llamado en algunas latitudes la hierba del espectro, también asociadas a ruidos externos de la máquina. En rodamientos podemos observar cuatro tipos de frecuencias de fallos. 1. Daño en pista externa. 2. Daño en pista interna. 3. Daño en elemento rodante. 4. Daño en jaula. Comentar que la visión de los analistas avanzados de vibraciones no es buscar frecuencias de fallo de las máquinas, sino que partiendo de la idea comentada, ningún elemento tiene la geometría perfecta. Lo que hace es gestionar dichas frecuencias de fallos en las máquinas. Por ello, se va midiendo y observando la evolución de las amplitudes de los picos en el espacio frecuencial de las frecuencias de fallos, como los rodamientos, hasta que llegan a amplitudes relevantes, que deben gestionar mediante tolerancias para considerarlos más o menos graves. En la sección del rodamiento observamos las características geométricas como son alfa, ángulo de contacto, que se genera en el elemento rodante, donde contacta con la pista interior y la exterior. dPw, diámetro de arco, o diámetro que se genera uniendo el centro de gravedad de cada uno de los elementos rodantes. dW, diámetro de elemento rodante. Z, número de elementos rodantes. N, velocidad de rotación del eje, correspondiente a los rodamientos. Por cada una de las frecuencias de fallo se dispone de una ecuación. Frecuencia de pista interna y su abreviatura por sus siglas en inglés, BPFI. Frecuencia de pista externa, BPFO. Frecuencia de elemento rodante, BSF. Frecuencia de rotación de jaula, FTF. Como ejemplo, seleccionamos un rodamiento SKF 6211 a 2998 revoluciones por minuto de giro del eje de la máquina, donde está dicho rodamiento. Comentar que las características geométricas de las referencias de rodamiento son las mismas para diferentes marcas, es decir, el rodamiento 6211 de otra marca tendrá los mismos valores de geometría que el presentado de la marca SKF. Observamos los valores de las frecuencias características del rodamiento indicado SKF 6211 a 2998 revoluciones por minuto. Cada marca puede trabajar con tolerancias, aleaciones de materiales, herramientas y máquinas de fabricación, etc., que le haga variar algún decimal. Dichas frecuencias e incluso se ha llegado a detectar un mismo código de rodamiento de una misma marca con sus mismos protocolos de fabricación, fabricados en lugares diferentes, dan valores algo diferentes, debido a lo mencionado. Vemos un ejemplo de selección de frecuencias características de rodamiento SKF 6211.
en el software de análisis de vibraciones Omnitrend de la marca Prooftechnic. Para ello, se selecciona en el menú desplegable Herramientas, Marcadores de frecuencia, Rodamientos. Aparece un menú donde podemos seleccionar el fabricante, en este caso SKF. Los fabricantes de rodamientos ofrecen bases de datos de los valores de las frecuencias características de los rodamientos, donde se vincula a los softwares de análisis de vibraciones. E incluso algunas marcas ofrecen en sus páginas web rutinas de cálculo. Una vez seleccionado el rodamiento SKF6211, introducimos la velocidad de rotación del eje asociado, 2.998 revoluciones por minuto. Y la rutina de cálculo realiza las ecuaciones mencionadas para dar valores de BPFI, BPFO, BSF y FTF. Observamos cómo varía algún decimal de los valores respecto a los presentados anteriormente, ello es causado por los detalles mencionados de fabricación. Estas pequeñas diferencias en los valores de las frecuencias pueden o no acarrear problemas y son función de conceptos como la densidad espectral o número de líneas de muestreo seleccionada, la criticidad de la máquina y la coincidencia con otras frecuencias características y sus armónicos, como frecuencias de desequilibrio, frecuencias de engrane, frecuencias de paso de Álaves, frecuencias de elemento de motor eléctrico, frecuencias de resonancia, etc. ¿Cómo puedo detectar y gestionar la frecuencia de fallos características de rodamientos? Con un equipo analizador de vibraciones avanzado VIPExpert 2 de Prooftechnic, el cual dispone de multitud de funciones integradas. Para consultas técnicas y comerciales Prooftechnic en exclusiva para Centroamérica, podéis contactarme a marc.gardella@simroconsulting.com o si lo desean, me indican un email y les contacto. También pueden contactarme por WhatsApp al 34608 288 523. Muchas gracias.